el Señor. Si usted está aquí en esta hora, es porque ha vencido. Es porque para algunos de nosotros puede ser muy fácil llegar a este lugar. Fácil. Nos va a costar un montón. Va a luchar contra incertidumbre. El enemigo les va a decir hipócrita y vas a levantarte temprano a ir a la iglesia después de todo lo que hiciste en la semana. Porque el enemigo es acusador, ¿no? Pero quiero decirte que has vencido. Y que Dios te quiere bendecir en esta hora. Hemos vencido. Hemos vencido. En Dios hemos vencido. Celebra esas pequeñas victorias, que para los otros puede parecer una cuestión muy normal, pero tú celebra tus pequeñas victorias porque Dios las celebra. Dios celebra esas pequeñas victorias, esos pequeños triunfos. Las grandes guerras han sido ganadas con pequeñas batallas, poco a poco. Y muchas veces nosotros queremos ganar la guerra al tiro, inmediatamente. Pero esperemos el proceso de Dios. Esperemos el proceso de Dios. Celebra esas pequeñas batallas que estás teniendo en tu vida. Celébralas, aprécialas. El Señor las está apreciando. Tal vez nosotros no las vemos, pero el Señor las está apreciando. ¡Wow! Hoy vencí. Hoy dejé de juntarme con personas que me hacían mal, con personas tóxicas. Tal vez para otros no es nada eso, pero Dios lo aprecia, Dios lo valora. Hoy me costó, este fin de semana, esta semana me costó enfrentar mis debilidades, pero tuve una batalla que gané y le agradezco a Dios por eso. Dios es bueno y celebra tus batallas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando el capítulo 1 de Juan. Muchas gracias. El capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan. Antes de leer, quiero hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo con respecto a Juan. Con respecto a Juan. De todas maneras, para que lo tenga listo, vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42. Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42. Y hemos dicho algunas cosas con respecto a Juan. Juan habla del logos, Juan habla del verbo, Juan habla de la palabra hecha carne. Juan habla de que el verbo estuvo desde el principio, estuvo con Dios, pero finaliza diciendo que el verbo también es Dios. Es una tremenda realidad la que va a mostrar Juan. Juan, el capítulo 1 de Juan, va a ser introductorio, va a ser un prólogo a través de palabras llenas de simbolismo, un sentido poético maravilloso. Y el logos, para los griegos, era el principio que gobernaba el mundo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado eso? El logos era el principio que gobernaba el mundo. Y Heráclito lo utilizó por primera vez en explicar el origen de las leyes universales. Así que lo que hizo Juan, la verdad es que fue conectar un puente con los griegos y poder explicarles a Dios. Porque a Dios se le explica a la forma de ellos, no a la forma de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros damos a conocer a Jesús, el lenguaje que utilizamos es el lenguaje de ellos, no es el lenguaje de nosotros. Es por eso que Juan utiliza el lenguaje de ellos, para dar a conocer al Señor. El logos.
la palabra eclesía. Jesús va a ser el primero en utilizar la palabra eclesía, que es iglesia. Y también era una palabra, un concepto que utilizaban los griegos. La palabra logos, la palabra eclesía, era muy común entre los griegos. De hecho, la eclesía era una asamblea, una junta, una reunión. ¿Sabes lo interesante de la palabra eclesía? Que la eclesía los griegos la hacían afuera de los templos, en las plazas, en las agoras, en las plazas públicas. Y probablemente Jesús, cuando pronunció la palabra eclesía, probablemente estaba pensando la eclesía, los que están afuera. Probablemente era el concepto que se utilizaba y era lo que entendía, lo que se entendía en ese tiempo, ¿no? Entonces muchas veces asumimos que lo más importante es hacer reuniones y eso no es así. Ojo que sigue siendo precioso cada vez que nos juntamos. Es importante que nos congreguemos. Es muy importante que estemos acá. Lo acabo de decir, si usted está acá es porque venció. Pero no asumamos que lo más importante es hacer reuniones. Porque lo más importante es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Vamos a leer. Primera de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, del 35 al 41, dije. Sí. Lo vamos a leer en NBI, ¿ya? Y dice así en el nombre del Señor. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista se refiere. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Papá, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace bien, nos edifica, nos nutre, Señor. Y queremos entender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia, papá, para poder entender tu palabra, Señor, y para poder hacer la vida. No solamente queremos ser personas reflexivas, sino que queremos ser personas que practican tu palabra, Señor amado. Queremos llevarlo a la práctica. Queremos no solamente que esté en nuestra cabecita, sino que poder utilizarla, Señor. Acordarnos de ella en el día a día, en los días lunes, los días martes, los días que estamos en el colegio, estamos en la universidad, estamos en el trabajo, estamos en la casa. Señor, queremos acordarnos de tu palabra y hacerla viva, papá, en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, te pido que tu palabra se haga viva en nosotros, Señor. Amén. Bendito Dios. Bueno. Entonces, cuando leía esta porción de la palabra, del capítulo 1, me preguntaba, ¿qué es hacer discípulos? ¿Cómo Jesús hacía discípulos tan fácilmente? ¿Cómo, Señor, dime la receta? ¿Cómo le dices, ven, sígueme, y te seguían? ¿Cómo tan fácil? O pareciera que es fácil, o pareciera por lo menos que es fácil, pero aparentemente hacer discípulos va a adquirir un sacrificio tal vez mayor. Wow. Y me encantó un concepto de un escritor que define lo que es hacer discípulos. Y dice así, hacer discípulos es un proceso artesanal
de acompañamiento, ayudándolo a forjar el carácter de Cristo en otros. Lo voy a leer de nuevo. Es un proceso artesanal de acompañamiento, ayudándolo a forjar el carácter de Cristo en otros. Gloria a Dios. Me encanta ese concepto que utiliza. Es un proceso artesanal. Hoy por hoy la artesanía ya no la vemos mucho, ¿no? No la vemos. ¿Cuántos iban al zapatero antes? A propósito, me acordé. Al zapatero. Están desapareciendo ya los zapateros, ¿no? En Macul quedan algunos pocos. De ahí paso el dato, por si acaso. Sé que quedan algunos todavía. En Las Torres hay otros. Pero fíjense, el proceso artesanal se ha esfumado, ¿no? Porque hoy el sistema que produce el mundo hoy es una producción a gran escala. Es una producción a gran escala. Yo diría que a partir de la revolución industrial, de ahí en adelante, los procesos, el aceleramiento global ha sido cada vez más rápido. Y de eso nosotros somos testigos, ¿cierto? Entonces, parece que eso se internalizó en la iglesia. Y a la hora de hacer discípulo, nosotros queremos hacer un discípulo así. ¡Pah! Listo, discípulo. Otro más. ¡Pah! Discípulo. Listo, discípulo. Oye, este salió duro. Oh, mejor me voy para otro lado, ¿no? Entonces, nos olvidamos que el discipulado es un proceso de acompañamiento. ¿Saben por qué no discipulamos? Porque es muy cansador discipular. Porque va a llevar un trabajo enorme, enorme. Va a llevar tiempo. Jesús sembró en otros. Jesús no era solamente de impactos evangelísticos. Nos gusta esa palabra a nosotros, ¿no? Y está bien. Pero Jesús no era solamente de impactos evangelísticos, sino que Jesús también sembraba en otros. Sembraba. ¿Y a qué me refiero con sembrar? Me refiero a tiempo. Me refiero a procesos, muchas veces lentos, paulatinos, procesuales, y a un proceso relacional. Un proceso relacional. Entonces muchas veces cuando hacemos discípulos y con este sistema de producción a gran escala, nosotros queremos hacer rápidamente, no sé, ojalá la mayor cantidad de discípulos en menos tiempo, ¿no? Pero se nos olvida que Jesús, la mayor parte de su tiempo invirtió en 12. Tiempo real. Y Jesús invirtió en otros, pero con lo que le sobraba de tiempo, con lo que le quedaba. Pero los que realmente invirtió mucho más tiempo va a ser en los 12. Si Jesús invirtió en 12, ¿qué nos espera a nosotros? No esperemos que en un año podamos invertir en tantas personas. Entonces hay algo importante. Nosotros debemos identificar a las personas con las que queremos discipularlas. Empieza con 1, empieza con 2, empieza este acompañamiento. Y me encanta, porque es un proceso artesanal, ¿no? Algo delicado, algo lento, ¿no? Algo lento, y eso es maravilloso, ¿no? Fíjense que Jesús estaba caminando por ahí. Juan lo identifica. Juan tenía 2 discípulos, ¿sí? Tenía varios, pero 2 discípulos se van a ir con Jesús, ¿no? Y los 2 discípulos oyeron al decir esto, siguieron a Jesús. Juan dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, este es el que está pasando por acá, este es el Cordero, esto es de lo que se trata todo el discipulado que él estaba haciendo. De esto se trata la vida, de esto se trata de Jesús, de esto se trata. Entonces, ¿por qué pareciera que los 2 discípulos lo miraron y una vez que escucharon la exclamación de Juan el Bautista lo siguieron rápidamente? Lo que pasa es que Juan ya había hecho un trabajo maravilloso. Juan ya había hecho un trabajo de artesano enorme. Juan se peló las rodillas. Juan se puso el overol.
Juan el Bautista se puso el overol. Juan tomó la pala y se puso a trabajar, ¿no? Entonces, es por eso que lo que va a hacer Juan el Bautista es preparar el camino, ¿no? Preparar el camino. El libro de Juan, los primeros versículos va a decir eso, que Juan el Bautista va a preparar el camino para el Señor. Él no es la luz, pero va a preparar el camino para la luz, ¿no? Entonces, por eso que estos discípulos lo siguen. ¿Mm? Y me encanta Jesús cómo reacciona ante estos acontecimientos. Y lo siguieron. Pasó por ahí Jesús, tal vez saludó a Juan porque era su primo, no creo que haya sido tan descortés Jesús, ¿no? Era su primo. Si usted ve a un primo en la calle, probablemente lo va a saludar, ¿no? Entonces Juan y Jesús probablemente se abrazaron, compartieron un rato, pero después querían seguirlo, estos discípulos. Y Jesús siguió su camino y les preguntó, y lo miró para atrás así como, ¿y estos dos? ¿Qué onda? Y empezó a caminar, miró para atrás y ellos también dieron un paso. Empezó a caminar y, estos me están siguiendo. Jesús ya sabía el corazón de ellos dos, los conocía, ¿no? Entonces les preguntó, aún sabiendo, Jesús le pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? En otra versión dicen, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Esa pregunta, y fíjense, algo interesante, Jesús hace mucho más preguntas que respuestas. Jesús en la Escritura da muy pocas respuestas, algunas respuestas ni siquiera las contesta, pero hace mucho más preguntas. Parece que las preguntas hay sabiduría, ¿no? Entonces nosotros cuando discipulamos, a veces queremos que ellos hagan lo mismo que nosotros, la misma forma. Mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, ¿no? Y Jesús les plantea un interrogante, ¿no? Para que ellas vayan descubriéndose. ¿Qué buscan? Esto va a reflejar el proceso de acompañamiento que debe hacer la iglesia de hoy. ¿Saben que muchas personas que nos unimos a una comunidad de fe venimos con motivaciones incorrectas? Muchas de las personas que se integran a una comunidad de fe vienen con motivaciones incorrectas. Y es deber de la iglesia acompañar a los nuevos creyentes y guiarlos a responder a esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Mira, busco esto. Muchas personas llegan porque, los jóvenes nos pasa especialmente, ¿no? Porque nos gusta una chica. Bueno, la acompañamos. Tengo que pagar el precio, ¿no? Voy a la iglesia. Voy a una comunidad de fe. Me integro. Muchas personas solamente necesitan ser parte de un grupo. Solamente necesitan ser parte de un grupo. No importa. Caí en la iglesia evangélica, pero podía haber sido una testigo de Jehová. Me integro igual. Hay una necesidad en mí de integrarme a un grupo. ¿No? Hay muchas motivaciones de por qué una persona, especialmente en sus inicios, se integra a una comunidad de fe. Pero hay una responsabilidad de nosotros. Ese proceso de acompañamiento. ¿No? No de responder sus preguntas, sino que de preguntar para que ellos vayan descubriéndose. Pero necesitamos hacer las preguntas correctas. Necesitamos guiarlos de la manera correcta, ¿no? Necesitamos ese proceso de acompañamiento. Necesitamos ser discipulados, ¿no? Fíjense esto. Si no hacemos discípulos, se pone en cuestión realmente si somos discípulos. Usted y yo somos cristianos. Y ser cristiano, entre otras cosas, tal vez, para resumirlo, somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Pero si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús y no discipulamos, se pone en duda si realmente si somos seguidores de Jesús. Y por lo tanto si somos cristianos. Oh. Es parte de nuestra identidad. El Señor no concibe la idea de que la iglesia no haga discípulos. ¿En qué momento nosotros dejamos de hacer esto? ¿En qué momento nos enfocamos solamente en las actividades y no en hacer discípulos?
Entonces esta es una cuestión que necesitamos replantearla, ¿no? Necesitamos revisarla, necesitamos entenderla, ¿no? El método de Jesús fue a través de las relaciones y necesitamos establecer relaciones. Necesitamos tomar tecitos juntos. Necesitamos tomar tecitos juntos. Necesitamos de estos breaks. Gloria a Dios por los breaks, por el break que tiene nuestra iglesia, ¿no? Porque es un momento tan saludable en las comunidades de fe de poder preguntarnos cómo estamos. ¿Se fijan? Entonces, gloria a Dios por estas cositas que tenemos, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen ellos? ¿No? ¿Dónde te hospedas? Fíjense que ellos responden con una pregunta. Jesús les dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos le dicen, Rabí. Primero hay un reconocimiento. Le dicen, maestro. Ya lo conocen. Ya saben quién son, ¿no? Ellos lo quieren seguir. A donde vayan, los quieren seguir, ¿no? ¿Y dónde te hospedas? ¿Por qué le hacen esa pregunta? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Ellos querían estar con Él. No hay forma más como, no sé, bonita de querer invitarse a la casa del otro. Oye, ¿dónde vives? Así como, no conozco por ahí. Has pasado 10 veces por esa calle. No, no tengo idea. ¿Y es lindo el lugar? De 2 pisos la casa. Y ahí como, y uno, las corridas gratis, ¿no? Quiere estar en tu casa, quiere estar contigo. Invítalo, ¿no? Entonces Jesús dijo, bueno, vengan y vean. Así nomás le dice Jesús, vengan y vean. Si tienen muchas dudas, vengan y vean. No estaban ni ahí donde vivía Jesús. No estaban ni ahí los discípulos. Solo querían estar con Él. Solo querían estar con Jesús. Solo querían conocerlo. Esa pregunta, ¿dónde te hospedas? No es que querían saber la dirección de Jesús. Querían pasar tiempo con Él. Querían palpar en carne propia lo que Juan el Bautista ya le había contado. Porque una cosa, hermano amado, es que te la cuenten y otra cosa es que la vivas por experiencia propia. Y Jesús está buscando experiencias. El Espíritu Santo quiere tener experiencias con nosotros. Es por eso que Jesús le dice, vengan y vean, vengan y vean. Vengan y vean quiere decir que el Señor nos está invitando a tener una experiencia con Él. A que lo conozcan. Acuérdense, el gran objetivo del Evangelio según San Juan, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, que lo conozcan. No estamos impulsando a que lo amen. No vamos a obligar a nadie a que amen a Jesús. No, que lo conozcan, porque una vez que empiezas a conocer a Jesús, te empiezas a enamorar de Él. Entonces, que lo conozcan. El objetivo de la iglesia es dar a conocer a Jesús. Que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero. No te vas a arrepentir. Le decía a un chico que todavía no se ha convertido, pero viene a los jóvenes. Yo te voy a fallar un montón de veces. Vas a ver un montón de errores en mí y tal vez en el grupo de jóvenes. Pero hay algo de que no te vas a arrepentir de darle la oportunidad de conocer a Jesús. No te vas a arrepentir. Vas a querer estar tanto rato como sea posible con Él. Entonces nosotros como iglesia deberíamos hacer 2 cosas. Preguntar a los nuevos creyentes, preguntar a las personas que se integran, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Conocerlos. Y te vas a dar cuenta que tal vez lo que ellos buscan, sus motivaciones son incorrectas. Pero nosotros no debemos decir, tu motivación de acá es incorrecta, no sé qué estás haciendo acá, ¿no? Nuestra tarea es acompañarlos en esta pregunta, direccionarlos, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Bueno, me di cuenta que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces nosotros deberíamos invertir tiempo en ello, trabajar tiempo en ello, ¿no? Y necesitamos hacerlo. Yo sé que
No es el método del estilo de hoy, porque nosotros queremos las cosas instantáneas, pero los discípulos no se hacen de manera instantánea. Necesitamos invertir tiempo en ellos. Y debemos decir, bueno, vengan y vean, conózcanlo, dense el tiempo de conocerlo. ¿Mm? Muchas veces hay cosas que nos molestan de nuestros hermanos porque no cambian, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, estos no cambian. Pero la tarea de nosotros, hermanos, es que conozcan a Jesús. No de que cambie su forma, sus debilidades. Conozcan a Jesús. Y a medida que van conociendo a Jesús, el Señor va a ir transformando sus vidas. Para el discipulado no nos enfoquemos en las debilidades del otro, sino que enfoquémonos en que conozcan a Jesús. Porque el Señor va a hacer la otra pega. El Señor va a hacer la otra pega. Jesús nos muestra la necesidad de acompañar a otros y de pasar tiempo con otros. Jesús los invita a tener una experiencia con Él. Y fíjense que a medida que se va produciendo todo el relato del capítulo 1, Jesús se va a encontrar con Andrés, Jesús se va a encontrar con Pedro, Jesús se va a encontrar con Felipe, Jesús se va a encontrar con Natanael en el capítulo 1. Lo relata, en solo un capítulo lo relata, debe haber sido maravilloso eso, pero lo relata lo sintetiza Juan, todo lo que va a suceder ahí. Y es espectacular lo que hace el Señor, ¿no? De partida, a Simón le pone un nombre. Le dice, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y Pedro significa roca. Tú te llamarás Cefas. Cuando empezamos a conocer al Señor, el Señor, una de las cosas que empieza a entregarte es identidad. Es identidad. Y la identidad te va a ayudar a sostenerte en los momentos de debilidad, en los momentos en temporadas difíciles. El quién soy y el qué quiero hacer con mi vida son respuestas que nosotros debemos tener claras a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús. Acuérdense que el nombre en el siglo I estaba muy relacionado con tu identidad. No es como ahora, ¿no? Pero en ese tiempo, en el contexto judío, el nombre significaba algo más que solamente colocarle un nombre. A Natanael le va a profetizar y le va a dar a conocer su carácter. Y Natanael dice, wow, Señor, ¿cómo supiste eso de mí? ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo sabes quién soy? Y Jesús le responde, ¿te sorprende eso? Todavía no has visto nada. Todavía no has visto nada, le dice el Señor. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo de Natanael. El Señor te conoce. El Señor te conoce. Te conoce, así que no hay nada que esconder. A medida que vamos siendo una iglesia genuina, tal como somos, creo que la gente va a entender un mensaje que no se puede hablar con la boca. Porque hay un mensaje que nosotros emitimos que no se puede dar con la boca. Por ejemplo, la transparencia. Ser genuino. Uno no puede decir, oye, mira, es que yo soy humilde, ven a esta iglesia, ven a esta comunidad. Yo soy tan real, soy súper poco superficial. ¿No? ¿Nunca le han dicho eso? ¿No? No, a mí no me gusta la superficialidad, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Cuando en el accionar, en la práctica se puede evidenciar eso. Gloria a Dios. Hay dos formas en que Jesús discipuló, o dos estrategias. La primera era la formal, la estrategia formal. Es decir, Jesús y la enseñanza, Jesús y la predicación. La iglesia ha permanecido
en la formación del discipulado de manera formal, justamente. La predicación, la enseñanza en las comunidades de fe. Pero hay otra forma en que Jesús también desarrollaba su discipulado. El discipulado informal, ¿no? La parte informal, en donde no había un púlpito, en donde no había enseñanza, solamente pasaban tiempo juntos, compartían el pan. ¿Se acuerdan esa parte de la escritura de Camino de Emaús? Cuando Jesús ya había muerto y se le aparece a otros discípulos, que no eran los 12, eran otros discípulos. Ya la iglesia había crecido, la eclesía había crecido. Y Jesús empieza a caminar con ellos y no lo reconoce nadie. No lo reconoce nadie. Y lo reconocen cuando se sienta a la mesa y comen pan con él. Cuando Jesús se sentó a la mesa y empezó a comer pan con los otros, este es Jesús. Ahora me doy cuenta porque él estaba acostumbrado a compartir el pan conmigo. Él estaba acostumbrado a invitarme a la mesa y a comer. Y lo reconocieron a Jesús así, ¿no? Entonces nosotros hemos dejado de lado algo que no deja de ser importante. Es la informalidad del discipulado. Es la informalidad. Necesitamos tener esos tiempos informales que Jesús tenía. Yo me imagino a Jesús tirando la talla, riéndose, compartiendo el pan, contando qué mesita hizo hoy de madera. Hoy me pegué en el dedo, probablemente. Contándonos a los discípulos que hoy día, probablemente Jesús tal vez nunca se pegó en el dedo, pero no sé. Pero como practicaba lo mismo que su padre, la carpintería, probablemente más de un mueblecito les debe haber contado de cómo lo hizo, de cómo era, ¿no? Las experiencias de Andrés, de Simón, en la barca. ¿Cuántas historias no tenían para contar, no? Y solamente para contar y para practicar, ¿no? Muchas veces pareciera que si no nombramos un versículo bíblico, pareciera que esa junta no hubo mayor inversión. Pero nosotros podemos hablar de la Escritura sin nombrar un versículo bíblico, ¿no? Tal vez usted es de aquellos que no recuerdan los versículos bíblicos, ¿no? No sabe ni dónde está, ¿no? Pero en su corazón está la palabra. En su corazón está la palabra. Es precioso el tiempo que pasamos con otros, porque crecimos, porque maduramos. Los desafío, iglesia, a que podamos tomarnos esto en serio. No sé si pueden pasar Cevita o justo. Sí, ya estamos terminando. Para que cantemos una alabanza. Y me gustaría que nos pudiéramos tomar en serio esto. ¿Por qué no hacer discípulos? ¿Por qué no hacer discípulos? ¿Por qué no nos atrevemos a pedirle al Señor, Señor, muéstrame una persona, dos personas. Quiero estar con ellos 1 o 2 años. Hay planes en los próximos meses de hacer una reunión especial, el Día del Amigo. Muchas gracias, tía. En los próximos meses queremos hacer el Día del Amigo e invitar a una persona no creyente a este lugar. Pero previo a eso, previo al Día del Amigo, nosotros vamos a hacer un trabajo maravilloso. Usted y yo vamos a hacer un trabajo maravilloso. Y es de tener un proceso de acompañamiento con esas personas no cristianas. No sé a cuántos les gusta la idea. No sé cuántos se suman a esta idea. Señor, dame uno. Pídele al Señor. Partamos orando. Partamos pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame quién. 1, 2. Señor, no te pido más, papá. 1, 2. Pero con esos 2,
quiero forjar relación, quiero forjar tiempo, quiero forjar un afecto, un cariño. Tal vez yo no comparto todas las cosas que esa persona hace y no las vas a compartir porque no es cristiano. Y nosotros no somos llamados a predicar moral, somos llamados a predicar a Cristo Jesús. Nosotros no predicamos moral, iglesia, predicamos a Cristo Jesús, al Cristo crucificado y resucitado. Entonces yo quiero que este compromiso tú lo adquieras con Dios más que con nosotros. Señor, dame a uno. Si quieres a dos, pero dame a uno, Señor. Y de aquí a los meses que vienen, antes que lo invite a este lugar, porque va a ser una reunión especial donde la palabra va a estar dirigida para ello, Señor, yo quiero tener un proceso de acompañamiento con él, con ella. Quiero saber cómo está. Papá, tal vez no tengo idea cómo discipular, pero acompáñalo, ámalo. Cuando no sepas qué hacer, ámalo. Cuando no sepas qué responder, ámalo. Tal vez no va a poder responderle todas las preguntas y todas las interrogantes. ¿Y saben qué, iglesia? No tienes por qué. No tienes por qué responderle todas las preguntas. En este proceso de discipulado y de acompañamiento, no te pongas más carga de la que ya tienes. No eres responsable de responder preguntas. Eres responsable de hacerle preguntas para guiarlos a Dios. Acuérdense, Jesús respondió muy pocas respuestas. Hizo más preguntas. No te pongas, sácate esa carga de que yo, si soy cristiano, tengo que responder todo. Olvídate de eso, de verdad. O sea, ¿cómo le vamos a responder a una mamita que su hija murió? Dígame, ¿cómo respondemos eso? Ni siquiera te atrevas. Porque nosotros no tenemos la respuesta de todo. Ni siquiera te atrevas. Entonces la cosa es acompañamiento. Quiero orar por nosotros, para todas aquellas personas que van a adquirir este compromiso. ¿Les parece? Adquiramos un compromiso con el Señor y le decimos: Señor, acepto el desafío de elegir una persona, de que tú me des la claridad para escoger una persona e iniciar un proceso de acompañamiento. Sé que me va a costar, papá. Sé que tal vez no tengo todas las herramientas, papá, pero hay algo en mí que va a empezar a despertar. Y es el Espíritu Santo que me va a inquietar y que me va a despertar en las noches para orar por esa persona. Y que me va a despertar en las madrugadas. Y que me va a dar palabra para poder yo entregarlo. Y me va a cerrar la boca, porque el Espíritu Santo también cierra la boca, iglesia. El Espíritu Santo te va a cerrar la boca. ¿Sabes para qué? Para escuchar. Solamente para escuchar. Espíritu Santo, comienza a cerrarnos la boca, papá. Y a poder escuchar a otros, a poder empatizar con su dolor, con sus tragedias, con tantas cosas que suceden, papá. Si a nosotros nos suceden cosas estando en una comunidad de fe, ¿cuántas más cosas le suceden a ellos que no te han aceptado a ti, no te han seguido, papá? Nosotros tenemos un consuelo, pero hay personas sin consuelo, Señor. Es por eso que nosotros nos tomamos en serio esta tarea de hacer discípulos. Papá, tú conoces los corazones, papá. No quiero preguntar quién levanta la mano, sino que sea un compromiso personal, serio, de saber que esto es urgente y decir: Señor, yo quiero adquirir ese compromiso. Tal vez me voy a ganar una persona en este 2023. Pero tu palabra dice que hay fiestas en los cielos cuando una persona se entrega a ti. Así que nosotros con una persona ya nos damos por pagado, papá. Adquirimos este compromiso, Señor. Aceptamos este desafío, Dios amado. Y nos vamos a preparar de la mejor manera para correr esta carrera y para discipular a otros, papá. Queremos ser conscientes de que nosotros también queremos ser discipulados.
Y no queremos vivir esta carrera solos, Señor amado. Hemos aprendido que a ti se va a orar, a conversar, pero a las personas se va para ser sanadas, porque tú pones a personas para que nosotros podamos ser sanadas, Señor. Y en las relaciones son cuando tú empiezas a sanar. No solamente en la oración, que es muy importante, pero en las relaciones tú empiezas a sanar. Es por eso que cuando hay uno o dos personas congregadas en tu nombre, Señor, tú estás ahí para hacer todo lo que tengas que hacer. Gracias, papá.